Bueno, podemos hablar y empezamos. Bueno, a ver, Gustavo me estuvo contando todo lo que hicieron, lamento, pero la verdad, por temas profesionales no pude estar. Gustavo me estuvo contando todo lo que han hecho. Es cierto, faltaría hacer mucho más y faltaría tener más clases. Dentro de ese esquema, la idea es justamente preguntarles si les parece hacer una clase más, pero esa clase hacer directamente un ejercicio práctico, como que sería, ¿se acuerdan que hablamos de la actividad 15, que sería el último video? Bueno, de hacerla directamente en el estudio. Si les parece, trabajamos a ver si es el 2 o el 9 de diciembre y hacer directamente esa clase en el estudio, con 2 cámaras, con un switcher precario. El switcher que nosotros tenemos en el estudio está roto, hoy nos pasaron el presupuesto del arreglo, bueno, pero de alguna manera hacer una puesta en vivo y resolver el tema en vivo. Si les parece hacerlo, y se reemplaza directamente esa última actividad que la grabarían en su casa y hacemos la práctica en el estudio, con micrófono, con cámara, bueno, y trabajar sobre, digamos, no es solamente hacerla, sino reflexionar en esa acción de hacerla en función de trabajar con nuevos elementos. ¿Qué les parece? Sí, obviamente, por mi parte sí, totalmente. Por la mía también, profe. Sí, coincido. La otra consulta es ver si ustedes tienen la posibilidad de, porque la clase, digamos, normalmente sería de en realidad la clase es de las 7 hasta las 11, pero... Vieron que tenemos problemas que nos cierran la universidad. Claro, entonces, el último encuentro Empezamos 6:30. real fue a las 6:30, ¿no? 6:30. Entonces, si ustedes tienen posibilidad de poder llegar tipo 5:30 o hacerlo más temprano, como para poder tener más espacio y podernos ir más holgadamente tipo 8:30. No sé cómo ustedes están, disponibilidad horaria ustedes, porque eso también tenemos que consensuarlo con ustedes para ver si podemos hacerlo más temprano para poder tener más tiempo y que todos, digamos, no estemos demasiado exigidos con los tiempos. Sí, yo 5:30 puedo. No sé los demás. Menos que no me salga un cliente esporádico nuevo para el laburo, sí. Puedo diagramar la agenda, pero es la época en la que me llaman continuamente. Puedo llegar, sí, 5:30, si me organizo. De última lo pasaré para... Entonces quedamos así, a ver, primero, quedamos para empezar 5:30. A ver, si se estira y tienen ganas, seguimos, qué sé yo, por Gustavo y por mí, digamos, grabando con cámara prendida, podemos estar hasta las 4 de la mañana, porque nos encanta. Pero por lo menos para que todos tengan la posibilidad de hacer la práctica. Bueno, tratamos de empezar 5:30. Empezamos a hacer los acuerdos porque aunque no lo crean, tengo que pelear por o tenemos que pelear por ese espacio. Bueno, vieron que la universidad está a veces con los temas de la pandemia y todo como muy regulada en cuanto a eso. La idea sería empezar 5:30, por ejemplo, hasta 8:30, y que cada uno haga la práctica en vivo o en falso vivo directamente en el estudio. ¿Qué sería la práctica? La práctica sería, entonces, una noticia que ustedes van a presentar en vivo y van a tener que armar un paño y ese paño se va a transmitir en directo. Vamos a hacer como si fuera un falso vivo. Ustedes van a presentar la noticia, presentar el tema y el paño los va a tapar a ustedes, digamos, todo va a estar en vivo, es más o menos un poco lo que hicimos el anterior, pero esto va a ser en vivo, presentado ahí en el momento. Vamos a ver si podemos contar o no. Vamos a tratar de hacer con croma, con escenografía virtual, bueno, incorporar algunas cosas, que vean el croma, que vean la cámara, ver el tema de ajuste de blanco en la cámara, bueno, a ver, sí es cierto, es una actividad, es como una actividad como si fuera un examen, pero bueno,
de alguna manera ayudado, porque que nos sirva realmente, que sea como una instancia de aprendizaje al mismo tiempo, ¿se entiende? Es un examen y es un aprendizaje al mismo tiempo. Por eso, como esta clase va a estar ideada en principio para el 9 de diciembre, yo les sugiero, a ver qué les parece a ustedes, es como, yo les diría, presentarlo de forma virtual el 2, como para poder corregirlo, los paños presentarlos el 2 de diciembre, presentar las notas como para poder charlarlos virtualmente, para ya venir un poco más coacheados y pensando ya en la clase del 9 para que salga lo mejor posible. No sé qué les parece a ustedes. Sí, en caso no tendría drama. Bueno, yo trabajo con horarios rotativos, así que si ya tenemos una fecha estipulada, me pido el día. Perfecto. Así que en 9. ese sentido no tendría drama. ¿Y les parece el 9, 5:30? Y si alguno por alguna razón no puede venir a las 5 y puede llegar a las 6 o a las 7, No pasa nada, o sea, listo. se pone dentro de la rutina del programa. Por eso le digo, El tema de los paños. claro, piensen la noticia y los paños como para entregarlo el 2 de diciembre. El 2 de diciembre ustedes ya tienen que tener la noticia y el paño. Lo vamos a ver acá vía Zoom, lo vamos a compartir acá entre todos. Lo pueden mandar también a la plataforma, tanto en un Word, el texto, como las imágenes en PDF y como las imágenes en un MP4. Y ya podemos ir como viendo y corrigiendo algunas. Hacer como la preproducción, cosa Claro. del 9 realmente ir a hacerlo, directamente hacerlo, digamos, no dudar, que es la televisión se preproduce y cuando uno prende cámaras, graba, no piensa en otra cosa que no sea grabar. Si nosotros para el 2 de diciembre contamos con todas las noticias, con todo el material, podemos primero, en la clase del 2, explicar bien con el caso de ustedes puntualmente una rutina. Si tenemos toda la nota, se puede armar la rutina del programa del 9, la armamos acá entre todos, explicamos bien lo que es una rutina, se las enviamos la rutina terminada, digamos, ustedes van a poder entender una rutina porque les va a llegar a ustedes la rutina del programa del 9. Y el 9, cuando vengan a clase, va a estar la rutina, se va a trabajar sobre esa rutina. Capaz que la idea también es hacer un solo programa de todo, o sea, cada uno hace su parte, digamos, cada uno hace su actividad, y vamos a tratar de conseguir tal vez una conductora que venga y nos haga la gamba, es fantástica Julia, y entonces no Julia, entonces ella, digamos, haría la presentación como de cada uno y a ver si podemos hacerlo como si fuera en vivo. Si les parece, sería eso, el 2 tratar de hacer la pre, el 9, 5:30 hacer la grabación. Es ahora, si todos y todas están de acuerdo, listo, cerramos este tema acá. Sí, ya fue. Creo que la mayoría habló y dio el sí, al menos de los que estamos. No, está bien. Una cuestión. Ahora somos 6 los presentes. El jueves pasado hubo más. Yo quería contarle bien a todos los que vinieron. Si yo después necesitaría, si alguien me puede como armar el listado de alumnos de la clase pasada. A la plataforma igual vamos a subir, digamos, avisando hoy o mañana avisando todo esto. Ahí confiemos que lo lean. No, pero digo, ¿alguien sabe, más o menos conocía a todos los que estaban el jueves pasado o no? No se conocían. Con la mayoría era la primera vez que nos veíamos. Bien. Creo que sí, que era, al menos de mi parte, la mayoría era la primera vez. Un par que lo habré cruzado alguna vez pre-pandemia, pero... De pedo me conocía a mí. Mira, yo no me conocí. Bueno, listo, quedamos así. Ya está, y hacemos esa práctica.
qué sé yo, me parece que va a ser un poquito más, más sustantiva y que va a servir un poquito más y no de una clase teórica y la actividad y todo, bueno, tratar de salir de la rutina que estamos teniendo. Bueno, listo. Tema cerrado. Algunas cositas de clase de hoy. Después hablamos de paño de paño y misa. Voy con la parte más, más pesadita. O la parte más pesadita, no se asusten. Es lo que está subido, creo que ya está subido en la plataforma, que tiene que ver con, yo sé que es muy interesante y todo, televisión analógica y televisión digital. Algunos conceptos de televisión analógica y televisión digital. ¿Están viendo la pantalla ya compartida? Sí, sí. Bueno, no se alarmen, no se alarmen. Esto parece un encordio terrible, vamos a tratar de hacerlo lo más suave posible, pero hay 6, 7 conceptos que de alguna manera los tienen que por lo menos conocer en una parte introductoria, porque cada vez se viene mucho más de esto. Yo siempre digo lo mismo, hay que hacerse amigo de los bits, porque nos manejan los bits y todo es bits, y si no conocemos los bits realmente es muy difícil poder trabajar y poder acceder a lo que viene, que es realidad ampliada. Vamos a tener una clase de introductoria, obviamente, de realidad ampliada, vamos a trabajar con eso. Bueno, televisión analógica y televisión digital. Ojo, esto no tiene nada que ver ni con formatos, ni con contenidos, ni con nada. Incluso ni con plataformas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la plataforma terrestre o la plataforma de cable o la satelital, de alguna manera podía ser tanto TV analógica o TV digital. Esto tiene que ver básicamente con lo que es la señal de video que estamos transmitiendo. A ver, primero, una diferencia clave, ¿qué es video y qué es televisión? En realidad, uno le llama video, vulgarmente hoy siempre se lo llama video, hoy ya se lo llama media, se escribe media y se dice media. Cuando uno habla de video, en realidad lo que está hablando es que estamos grabando imagen y aparte audio en general sincronizado. Y eso se graba, es una señal que se graba. Bien, cuando esa señal nosotros la transmitimos de alguna manera con algún método especial, método físico especial, en una plataforma determinada, estamos hablando de televisión. Televisión es básicamente un sistema de transmisión que en realidad lo que transmite es media, lo que transmite es video y en general video con audio sincronizado. ¿Está clara esta diferencia? ¿Queda clara? Sigo adelante. Bueno, ¿cómo empieza esto? Empiezo con la televisión terrestre otra vez porque es la más sencilla de alguna manera. ¿Se acuerdan que decíamos que era libre, abierta, gratuita y que trabajaba con ondas electromagnéticas? ¿Qué era esto? No sé, el canal arriba tenía una antena que emitía ondas electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas llegaban a la ionosfera, se reflejaban y caían a la Tierra. ¿Sí? Se reflejaban hacia la Tierra. Bien, si yo en la Tierra tengo una antena, la antena recibía esa señal, esa antena estaba comunicada por un medio físico, digamos, un cablecito, un cablecito de ref estaba conectada a un televisor y veía la tele, punto. Era eso la televisión terrestre analógica, ondas electromagnéticas que hacían eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ondas de analógico digital? ¿Qué es la televisión terrestre digital? Es lo mismo. Digamos, tengo una antena que transmite ondas y esas ondas se reflejan en la ionosfera, bajan y cuando bajan llegan a la antena de mi televisor. ¿Se entiende que es exactamente lo mismo? Lo único, que la televisión analógica, esas ondas electromagnéticas tienen, espero que vean mi cursor, ¿ven este tipo de onda? En realidad no es así la onda, pero más fácil enseñarla de esta manera. Nos han enseñado en la secundaria que las ondas eran esto, las ondas no son esto, pero no importa.
para el caso no sirve de nada. Digamos, eran estas ondas, y estas ondas en la televisión analógica eran pulsos eléctricos. En la televisión analógica estas ondas eran pulsos eléctricos. En la televisión digital, estas ondas ahora no tienen información de pulsos eléctricos, tienen información de bits, de ceros y unos. Yo sé que es medio tirado de los pelos esto. ¿Se entiende esta diferencia que estamos transmitiendo? Aunque prácticamente es exactamente lo mismo, son las mismas ondas que pegan, rebotan, reflejan en realidad y bajan, pero unas llevan información en señal eléctrica y otras llevan ceros y unos. ¿Se entiende? Me preguntan, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? No hay preguntas tontas, recuerden eso. ¿Y ceros y unos qué representaría? Bueno, información de la misma manera. Muy buena pregunta. A eso en general voy a esta partecita de la clase. De la misma manera que los pulsos eléctricos en la TV analógica de esa onda llevaban información, ¿información de qué? Qué sé yo, el color de la pared del escenario de fondo, el color de la piel, la forma del objeto, todo eso es información que estaba en función de pulsos eléctricos. Bueno, esa información ahora se transmite por ceros y unos, se transmite por un sistema binario. La digitalización básicamente tiene que ver con ese sistema binario. Es decir, toda la información la paso a ceros y unos. Un poquito más, ¿se entiende? Por más que me maté la cabeza toda la vida, nunca entendí cómo funciona el código binario y nunca lo voy a entender. Mira, ¿me das un segundo? Copate, Sí, mirá. obvio. Copate. Copate. Dame un segundito. Me voy a depositar en blanco. Vamos a hacer un... Mira. A ver. Mira. Yo tengo una escala numérica, ¿no? Tengo 1, uy. Ténganme paciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Esos son todos los dígitos que tenemos. Bien. Sí. Esto es el sistema decimal. ¿Por qué el sistema decimal tiene 10 dígitos? Perdón, acá me está faltando uno, obviamente. Falta el cero. ¿Qué me está faltando? La puta madre. Me está faltando el cero. ¿Por qué el sistema decimal tiene 10 dígitos? Primero porque el nombre lo dice, decimal. ¿Pero y por qué? ¿Por qué Porque le puse? conforman todos los números que existen en la escala. No. Más fácil. Porque tenés 10 dedos. Bien, es por eso, porque tenemos 10 dedos, y como sabemos contar con los dedos, contamos con los dedos, entonces usamos el sistema decimal, ¿sí? Sí. Pero el sistema decimal, que nosotros estamos acostumbrados por los dedos, tenemos que plantear diferencias entre el 0, entre el 1, el 2, el 3, digamos, siempre estamos haciendo comparaciones. Esas comparaciones llevan un cierto tiempo para hacerlas. Bueno, cuando agarramos una computadora, la computadora, digamos, se complica muchísimo si tiene que ir comparando tantos valores diferentes. Repito, la computadora se complica muchísimo si tiene que comparar demasiados valores diferentes. Entonces las computadoras dijeron, vamos a hacerlo más fácil, que usen un sistema binario. Un sistema binario que tiene el 0 y tiene el 1. Sí. Listo. Esto piénsenlo de cierta lógica. Esta información es no o es sí. El 0 es no, el 1 es sí. Listo. Todo lo expreso, no sé, el color verde de una ventana, una persiana, el color verde de una persiana, yo lo expreso por ceros y unos. Ceros y unos para la computadora es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque es una información que se carga, o es no o es sí. Entonces la computadora puede trabajar mucho más rápido, porque no tiene que andar haciendo muchas comparaciones. ¿Es no o es sí? No existe el por qué, no existe el cuándo, no existe nada. Existe el no o existe el sí. Otra cosa no existe por la computadora. Por eso puede hacer cuentas muy rápido. ¿Me siguen un poquito más? Sí. Ahora mi problema es, ¿y qué corno hago con el 2?
Porque ¿qué hago con el 2? Si yo digo que la computadora solamente conoce ceros y unos, el 2, ¿cómo lo expreso? Y bueno, muy fácil, 10. ¿Por qué? Porque ahora todos los números los voy a expresar en función de unos y ceros o ceros y unos. Cuando vaya al 3 lo voy a expresar 11. Cuando vaya al 4, 100. Cuando vaya al 5, 101. Cuando vaya al 6, ¿cuál será? 110. ¿Ven que ya entendieron? Y ahora ya me voy al... Bueno, entonces, si yo quiero expresar un 4 o quiero expresar un 5, no lo expreso como 4 o 5. Lo expreso como 100 o como 101. Es decir, el 4 en realidad es sí, no, no, y el 5 es sí, no, sí. Ujú. ¿Un poco hasta acá? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando yo hablo de, voy a escribir, No se lo escucha, profesor. No, se muteó. ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, recuerdo, no sé dónde quede, pero voy otra vez. Si yo quiero una información, ahí creo que fue Victoria que me dijo, ¿y la información dónde va? Bueno, si tengo la información del color verde de una persiana, bueno, si yo uso un bit, tengo verde oscuro o verde claro. Tengo dos posibilidades, muy precario. Bueno, pensemos usar 2 bits. Con 2 bits ya tengo 4 posibilidades de verde. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, pero son pocas todavía, son 2. Supónganse ahora que yo quiero usar, no me voy a hacer todas las cuentas de esto porque terminamos pasado mañana, 3 bits. Ahora tendría 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11. ¿Qué viene ahora? 100, 101, 110, espero no pifiarle, 111. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuanta más cantidad de bits uso, ya tengo ahora 8 posibilidades de verde, de información verde. ¿Me van siguiendo? Es decir, los bits están absolutamente relacionados con la cantidad de información. Cuantos más bits use, entonces voy a tener mayor posibilidades de información. Esta parte básica, ¿se entiende un poquito más?
Sí. Sí, sí. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es, piensen lo siguiente, nueva diapositiva. ¿Qué usamos en televisión? Imagínense cuántos verdes yo puedo tener en una persiana. Entonces, en general, lo menos que trabajamos son con 8 bits. ¿Qué significa 8 bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo quiero el siguiente, 8 1, dedos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo quiero el siguiente, no voy a hacer mucho más porque tengo un montón. 0, 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá, fíjense que voy a tener 256 posibilidades de ese verde. ¿Se entiende? ¿Algo más? En función de por eso digo que tan importantes son los bits, en función de la cantidad de bits que use, voy a tener mayor posibilidad de transmitir información. ¿Sí? Son 8 bits porque son 8 los dedos con los que tipeás. Exactamente, lo podés ver así tranquilamente. Porque los pulgares no tipean. No. Ahora, piensen esto, 8 bits es lo mínimo que usamos. Generalmente las cámaras de video mucho más profesionales podemos llegar a usar inclusive 12 bits. 12 bits significa que voy a tener 1024 posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, si yo quiero transmitir un verde, usar esta cantidad de bits me da 1024 posibilidades de verde. Lo más probable que ese verde Un mega, digamos. Sí, ese verde real. Un kilobyte en realidad, no un mega, un kilobyte. Sí, bueno, claro, es lo mismo, son los mismos valores. De ahí salen. Las unidades medidas salen de ahí. Todo sale de ahí, todo sale de ahí. Lo que cierro con esto, si yo uso 12 bits, entonces yo tengo la posibilidad de transmitir 1024 posibilidades de verde. Uno de los verdes que transmita se va a parecer muchísimo al verde real de esa persiana. ¿Se me entendió algo? Sí. Ojo, Perfecto. Sí. ojo. Imagínense, cuando yo tengo más bits, tengo mejor calidad. ¿Y qué más? Más peso. Sí, tengo archivos más pesados. Bien, ¿y qué más? Más costoso. Y Mucho mayor superficie de trabajo. No precisamente, ¿eh? No, porque eso también tiene que ver con lo que en realidad en televisión tiene que ver con el tamaño del píxel que estás usando, tiene que ver con un montón de cosas. En realidad vos lo que estás manejando es mucha más información, porque esto lo que trabajamos son bits por segundo. Estás trabajando mucha más información de bits por segundo. Entonces los archivos en realidad son más pesados. Es un tema no es un tema de superficie porque es un tema dimensional en frecuencia. Y la frecuencia, está digamos, bien. para nosotros no puede entrar en algo dimensional. Nosotros como seres humanos no podemos entender la dimensión frecuencial. Bueno, nada, no quiero terminar de quemarles la cabeza con esto. Bueno, bien. Esta es la diferencia entre analógico y digital. Transmito la información, sí, realmente lo que transmito es la información de ese verde, de esa persiana. De una manera la transmito por valores de pulsos eléctricos y de otra manera la transmito en valores de bits. Según la cantidad de uso de bits voy a tener mejor calidad y será más costoso o menos costoso. Ahora, ¿cómo yo registro la información? La información en video se registra en lo que se llama un sensor. Digamos, el corazón de la cámara es un sensor. ¿A qué quiero decir, qué quiero decir con esto? Voy a armar una nueva. Miren, esto sería algo así.
Supóngase una cámara, voy a dibujar una cámara muy provisoria, ¿sí? Esta sería la cámara de video, esta es la lente, lo que nosotros llamamos sistema óptico, ¿sí? Y este es el cuerpo. ¿Qué va a pasar con eso? Supónganse, yo tengo un objeto. Esto es un objeto. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Al objeto lo que le va a llegar es básicamente... tómame. Pero... Al objeto básicamente lo que le va a llegar es luz. ¿Sí? Y ese objeto obviamente lo que va a hacer ¿qué es? Reflejar esa luz. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Le voy a cambiar el colorete. Le voy a cambiar el colorete para que se vea esa luz de otra manera. Muy bien. Luz. ¿Esa luz qué va a pasar? Va a entrar a la lente. ¿Sí? Esta parte de acá es lo que nosotros llamamos, esto lo vamos a ver ese día, el 9 allá. Acá yo tengo lo que vulgarmente se llama lente, ¿sí? Muy bien. Esa luz entra en esta lente, ¿sí? Y después esta luz sigue de viaje. Muy bien, sigue de viaje, y lo que se va a encontrar acá es justamente lo que nosotros llamamos el sensor, ¿sí? Este de acá es el sensor, que lo pueden llamar chip, qué sé yo, se llama de varias maneras, pero en realidad su nombre es sensor. Acá está el sensor. ¿Qué va a pasar? Esta luz que entra, cuando llega el sensor la va a transformar, ¿sí? Esa luz la va a transformar en señal de video que después voy a poder transmitir como televisión si quiero, o directamente la puedo almacenar en una memoria. ¿Se entiende cómo es el proceso de cuando estamos grabando una señal? O sea, a lo bruto, lo que en un VHS era quemar la cinta, porque la luz la quemaba y le iba formando la imagen, digamos, no la quemaba, sino la iluminaba. En lo que es digital, a través de 0 y 1 va formando el comando de imagen, digamos, el código de la imagen. Sí, pero hay un temita todavía, me falta una tercera cosita. A ver, momento. Si alguien recuerda lo que hablamos en la clase pasada, te pueden contar a Álvarez en qué 3 partes hablamos Mira, sobre una cámara. ¿Qué 3 partes tenía? ¿Qué hablamos en la clase Algo pasada? de óptico, acá es esto, la eh, lente. procesamiento y almacenamiento. Este es el procesamiento. ¿Quién procesa? Procesa el sensor. El sensor lo que hace es esto. La luz que entra reflejada del objeto, acá lo que va a hacer es crear una imagen. Acá el sensor es el que va a formar la imagen. Y esa imagen está formada como señal de video. Vamos hasta ahí, pero me falta una parte, porque acá Jonathan me habló de la cinta de video. No. Y te falta un lugar donde guardarlo. La tercera parte. El almacenamiento. Almacenamiento. ¿Qué es esto? Lo que vulgarmente ahora usamos nosotros, que son las memorias y que antes eran la cinta de VHS. ¿Te queda más claro, Jonathan, y a los demás? Sí. Ahora, una pregunta, profe.
si vos ahora estás almacenando en sistema binario, el sensor, la luz que toma la transforma en sistema binario. La ¿no? luz, mirá, Ale, yo lo cuento, no quiero meter mucho quilombo igual. En realidad el sensor trabaja de manera analógica. La primera transformación es de manera analógica y luego en un segundo paso esa información analógica la digitaliza y la pasa a ceros y unos. Todo eso hace el sensor. Está bien, pero digo, porque si no, como lo que me hacía ruido es el almacenamiento es binario. Entonces, la señal de video análoga no le puede llegar ahí. No. Porque no tiene dónde alojarla. Exactamente, porque el sensor primero hace un proceso analógico, esto tómenlo muy con pinzas, igual, no es lo más relevante. En general, cuando habla de cámaras digitales, los sensores no son digitales, los sensores en realidad en su primera etapa son analógicos. Cambian la información de luz por información de señal de video analógica. Y en una segunda etapa, el mismo sensor, esa señal de video analógica la transforma en una señal de video digital. Entonces, de acá, del sensor, lo que va a salir, no sé qué salió porque no se ve nada, bueno, del sensor lo que va a salir es una señal de video digital que la memoria está preparada para almacenar esa información digital. Un almacenamiento analógico. Primero tenemos un cassette de VHS, ¿sí? Que acá, digamos, en esta cinta, que se ve acá, si la cámara me acompaña, es una cinta que, sí, magnético, era procesamiento magnético. Después podemos pasar a un tape que ya sí guardaba en formato digital, que ven que es un casetito mucho más chiquito. Este es de High 8 o Digital 8, que también sigue siendo una cinta. A ver si puedo abrir el dispositivo, que ya era más complicado para abrir. Ven que sigue siendo una cinta, pero ahí almacena ya digital. Almacena ceros y unos. Ya después, todos conocieron los CDs y los DVDs y los mini DVD, que no tengo por acá, que son formatos digitales, ¿sí? Físicos digitales. Y se fue achicando tanto empezamos a las tarjetas de memoria. Una tarjeta de memoria grande que empezaban a grabar las filmadoras. Y luego las tarjetas de microchip que usan los teléfonos, que acá donde se guarda la memoria, en un teléfono. Y en algunos teléfonos ya tiene las memorias integradas, donde también guarda la información. Más o menos, ¿se va entendiendo algo? Sí. Sí, se entiende. Borroso, pero sí. No es fácil, yo sé que no es fácil. Ojo, cuando les muestra las memorias Gustavo, la primera memoria en realidad es una memoria que nosotros llamamos SD. Vamos a hablar un segundito de memorias, ¿sí? La memoria generalmente es SSD, pero lamentablemente con esto de los celulares tenemos la gran cagada que se inventaron las micro SD, que son más chiquitas justamente para que entren en los celulares. Bueno, las micro SD en general no son buenas para grabar video y a veces las cámaras de video graban porque las SD quieren dejar de usarlas y que se use todo micro SD. Pero vieron que la sacó, en realidad la SD que tenía era un soporte SD y la micro la tenía metida adentro. Es como un adaptador que tengo. Esos adaptadores en general andan mal y con el tiempo se rompen. Por eso el micro SD no es bueno para usar. Las SD se van a reemplazar y ya usamos otro tipo de memoria. Inclusive vamos a ver una memoria diferente en las cámaras del estudio que vamos a usar, unas memorias que se llaman S×S de Sony, que son diferentes. En realidad lo que pasa es que son diferentes, que son mucho más confiables, que soportan mucha más información, mucho más bits por segundo, y realmente son mucho más caras. Pero bueno, como datos alternativos. ¿Me van siguiendo hasta acá?
preguntas. ¿Se va entendiendo cómo es esto? Bueno, ¿por qué? Porque es con esto quiero explicar esto. ¿Qué es el sensor básicamente? ¿Qué es el sensor? El sensor básicamente es esto. Es una cosa así. Es un mosaico, y esta palabra conoce, píxeles, que está lleno de píxeles. Píxeles, píxeles, uno al lado del otro que conforman líneas. 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, 7 líneas. Esto básicamente, obviamente es más grande, pero la parte dedicada a la imagen es esto. Píxeles. Cada píxel recibe una porción de luz y cada píxel transforma esa luz en señal de video y después la va a digitalizar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, eso sí lo entendí siempre, cómo funcionan los píxeles. Lo que no entendía era lo otro. Bueno, ¿por qué hablo de píxeles y de líneas? Porque esto de líneas y píxeles de alguna manera están hablando de un tema que es clave para nosotros, que tiene que ver con la resolución. ¿Qué es la resolución? Es multiplicar la cantidad de píxeles de una línea por la cantidad total de líneas. Esto es lo que define la resolución. ¿Me siguen hasta ahí? ¿No escucharon nunca hablar de, por ejemplo, qué sé yo, a ver, 1920 por 1080? ¿No vieron nunca este Sí. número o este número? ¿Qué me está diciendo? Este número de 1020 por 1080. Me dice que en una línea tengo 1920 píxeles y tengo, vamos otra vez al número, 1080, y voy a tener 1080 líneas. ¿Sí? ¿Se entiende? Este 1920 por 1080 es lo que nosotros llamamos resolución Full HD, que es la resolución normal de la transmisión de televisión hoy. De televisión digital, el formato, la resolución normal y común en cuanto a eso. ¿Me van siguiendo? Ahora, Sí, sí. 720 por 576 tiene que ver con la TV analógica. Fíjense que tengo menor resolución. ¿Por qué? Y tengo menor resolución, ¿por qué? Porque tengo menos píxeles por línea y tengo menos líneas. Por eso, de alguna manera, el Full HD tiene mayor calidad, digamos, porque tengo mayor resolución. La resolución está dada por esto. ¿Por qué hinchamos con esto de los números? Bueno, porque cuando editen, de última lo vemos el 9, si tenemos tiempo lo vemos, cuando editan, el Premier o cualquiera les va a pedir en qué resolución van a querer trabajar. Y se van a encontrar con una cantidad infernal de números, pero que representan esto: la resolución, la cantidad de píxeles por la cantidad de líneas, la cantidad total de líneas. Y entonces ustedes deciden con qué resolución trabajar. Obviamente, esta resolución es menor que esta, voy a tener menos calidad. Esta resolución me va a ocupar mucho más espacio, mucho más almacenamiento. Esta resolución me va a ocupar mucho menos espacio y va a ser más barata. ¿Vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien. Hay un tema que es clave, que significa las normas de televisión. Normas de televisión. Y obviamente voy a tener normas de televisión en la televisión analógica
y también voy a tener normas en la televisión digital. Voy a tener distintos tipos de normas. Yo entiendo que es un embole esto, pero de alguna manera tienen que saber mínimamente qué son y dónde están. Bueno, cuando empezó la televisión color en Argentina, era analógica, era esta televisión, 720 por 576. Muy bien. Y la norma de transmisión en Argentina se llama todavía PAL-N. En realidad es una derivación de la llamada PAL-B de Alemania. Es una norma que nosotros le compramos a Alemania. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son sus características? Muy bien. Tengo la resolución, como les decía antes, 720 por 576. ¿Sí? Y básicamente no importa tanto, digo, 720 píxeles por cada línea y tengo 576 líneas. Y básicamente su cadencia son 25 cuadros por segundo. Esto es lo más importante de PAL. En Argentina era PAL. En otros países de América, generalmente salvo Argentina, si no me equivoco, Argentina, Uruguay y Paraguay fue PAL. En los demás países de América fue NTSC. NTSC era una norma yanqui. Esto de las normas tiene que ver con un tema de plata. Digamos, pocos países pueden fabricar normas de televisión. Ahora, ¿por qué las fabrican? ¿Por qué les interesa? Les interesa porque las van a vender y se hacen mucha guita respecto de eso. El primer país que fabricó una norma fue Estados Unidos y fabricó la norma, lo voy a escribir a un costadito, Estados Unidos fabricó una norma que se llamaba NTSC, una norma bastante mala, pero fue la primera. ¿Qué hizo Estados Unidos? Se la empezó a vender a todo el mundo. ¿Qué pasó acá? Bueno, imagínense que se la vendió, uno de los primeros países que se la vendió a Japón, porque recién había terminado la guerra, le habían ganado a Japón y lo obligaron a Japón a comprar el NTSC. Obligan a México a comprar el NTSC, obligan a Canadá a comprar el NTSC, toda Centroamérica compra el NTSC y buena parte de América compra el NTSC. Cuando quieren vender el NTSC a Europa, ¿qué pasa? Recién había terminado la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania estaban muy enojados con Estados Unidos, entonces dicen no te voy a comprar la norma porque no quiero, por un tema ideológico, no te voy a comprar la norma, y entonces Alemania desarrolló una norma llamada PAL, Francia desarrolló otra norma que se llama SECAM, que es un desastre que nunca anduvo. ¿Y qué pasó? Bueno, Alemania vendía su PAL a determinados países y Estados Unidos vendía su NTSC a determinados países. En general, en Europa, los países más grandes compraban el PAL. Italia, Alemania, Inglaterra, obviamente Italia, bueno, todas tienen el sistema PAL. ¿Se entendió esa parte? Bueno, ahora, ¿cómo es este sistema de televisión analógica? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. ¿Se acuerdan cuando yo estaba por acá? Porque esto lo van a ver en el televisor. ¿Se acuerdan que yo decía de líneas, no? Entonces, en realidad lo que voy haciendo, ¿qué es? Llega la luz al primer píxel, formo la imagen en ese primer píxel. Llega la luz al segundo píxel, formo la imagen en el segundo píxel. Llega la luz al tercer píxel, formo la imagen en el tercer píxel. Digamos, hay una secuencialidad. No se forma la imagen en todos los píxeles a la vez. Se va formando uno en uno, primero en lo horizontal, ¿sí? Y una vez que terminamos la primera línea, pasamos a la segunda línea. Y una vez que terminamos la segunda línea, terminamos y pasamos a la tercera línea. ¿Me van siguiendo? Ahora, el primer sistema de televisión no podía soportar pasar de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera a la cuarta. Entonces, ¿qué pasó? Como tenía muchos problemas la televisión, se inventó un sistema secuencial, ¿sí?, de imagen que se llama, lo voy a poner acá, que se llamó en la primera etapa de la televisión, y esto va a decir, ¿para qué lo explica? Si eso fue la primera etapa, porque todavía sigue hasta hoy.
se llamó el barrido entrelazado. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el sistema lee las líneas impares y después el sistema lee las líneas pares. Es decir, tengo como media foto líneas impares y después leo las líneas pares. Y eso es lo que se transmite. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro entrelaza las dos mitades y vemos la imagen completa. ¿Se entiende? Esto fue al principio. ¿Por qué? Porque había una limitación tecnológica en la televisión. Y entonces se usaba este barrido entrelazado. Se formaba lo que se llama el campo impar, después se formaba el campo impar, se transmitían los dos por separado, pero el cerebro, ¿qué hacía? Los entrelazaba y a nosotros nos parecía que había solamente una imagen. Por eso los que tuvimos la infancia en los 90, que heredamos el primer televisor que compró nuestro viejo para el Mundial 78, le pegabas atrás de la tele y el tubo empezaba a quitarse y acomodaba la imagen. Sí, también, pero eso por un montón de cosas, por cómo eran eran los tubos de rayos catódicos, por un montón de cosas también. Esto de barrido entrelazado todavía sigue. La televisión hoy transmite en barrido entrelazado. Seguramente más de una o de uno de ustedes deben tener cable, ¿no? Y cuando prendan al cable, fíjense que en algún momento les va a aparecer algo que diga 1080i. Cuando sale esta I, ¿saben lo que significa esta I? Que está trabajando en barrido entrelazado. El cable trabaja en general en barrido entrelazado. ¿Por qué? Porque sale más barato. Sale más barato. Entonces, como da un buen resultado, porque nadie se da cuenta de estas dos mitades, se trabaja todavía en barrido entrelazado. ¿Me van siguiendo? Apuro un poco. Muy bien. Cuando pasamos a la televisión digital, esto de la barrido entrelazado se cambia. Se cambia porque en la televisión digital lo que vamos a usar es lo que se llama el barrido progresivo. ¿Qué quiero decir con el barrido progresivo? Ahora sí, ahora puedo leer la 1, después la 2, después la 3, después la 4, después la 5, después la 6. Tengo todo ese barrido progresivo. Ese es uno de los grandes cambios de la televisión digital. Se pasó del barrido entrelazado al barrido progresivo. Ahora, en televisión digital van a encontrar sistemas de barrido entrelazado, que son más baratos, sobre todo en televisión, y en varias plataformas, y sistemas de barrido progresivo. ¿Me van mínimamente siguiendo con esto? ¿En dónde se usa sobre todo el barrido progresivo? El barrido progresivo se usa fundamentalmente en las señales de deportes. ¿Por qué? Porque el barrido progresivo entrega mejor calidad cuando tengo mucho movimiento en la pantalla, básicamente en deportes. Por eso, progresivo. Por eso, cuando están viendo ESPN, partidos, qué sé yo, que parece que tuviera más calidad, es porque está trabajando con barrido progresivo. Deja de trabajar la televisión digital en el barrido entrelazado. Entonces tenemos mucha mayor calidad. Ahora, la televisión digital también tiene sus normas. Muy bien. Como antes. Digamos, Estados Unidos tuvo su norma. Estados Unidos tuvo una norma ATSC, muy mala. Y obviamente Europa, en vez de pelearse porque Alemania hizo una norma y Francia hizo otra porque estaban peleadas entre ellas, ahora como están más amigas, toda Europa hizo una norma. La norma de Europa, ¿sí?, es la norma DBB. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Se acuerdan Japón? Japón había quedado de rehén de Estados Unidos por haber perdido la Segunda Guerra Mundial con la norma de ellos. Y Japón se quiso vengar. Entonces Japón inventa una tercera norma para la televisión digital que se llama ISDB-T.
me van siguiendo, yo sé que es como mucha información en el texto, está más o menos explicado, es más o menos esto, no mucho más que esto. Bueno, ¿qué pasó con esto? Argentina tiene que decidir una norma de televisión digital. Obviamente, la primera que descarta es la estadounidense porque es mala. Entonces tiene dos oportunidades, o la europea, la DBB, o la ISDBT, que es la japonesa. Bien, a ver, algo fundamental. En ese momento estaba Néstor en el gobierno. Todavía Lula no tenía tanto poder. Y entonces Néstor decide, en un ámbito político ideológico muy diferente, Latinoamérica, que Latinoamérica tenían que tener todos los países la misma norma. Y entonces se le delega a Argentina el hecho que elija la norma, que elija entre DBB y SDT, que elija la norma. Bien, ¿qué es lo que pasa? En realidad empieza a haber problemas económicos y entonces Lula empieza a tener más poder y de alguna manera Argentina le cede la posibilidad a Brasil de elegir la norma. Y Brasil muy inteligentemente elige la norma, que acá no lo puse, la norma japonesa, la ISDBT, porque Japón colaboró mucho, Brasil elige esa norma, lo consulta con Argentina, Argentina le dice que sí, y entonces la norma de televisión digital en Argentina es ISDBT, que en realidad la norma que usamos en Argentina tiene una particularidad, tiene una letra más, una B minúscula. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace Brasil es decirle a los japoneses si podían hacerle algunos cambios a la norma para mejorarla. Los japoneses le dicen que sí, y entonces se crea una norma japonesa, pero con una versión brasilera. Esta es la norma de televisión digital que tenemos en el país. Ahora, ¿qué resoluciones tengo en esa norma? Puedo tener dos tipos de resolución. Digital, puedo tener la 720 por 576, que ya la conocíamos de la analógica. Puedo tener, obviamente, la 1920 por 1080, que es la Full HD, que es donde se transmite la tele, y puedo tener intermedias. Por ejemplo, 1280 por 720, que esta se conoce mucho por 720p. Generalmente esta se usa mucho en deportes con el 120 progresivo. Estas generalmente son y de entrelazado con minúscula. ¿Sí? Pero además lo digital nos permite tener otras resoluciones, y ustedes por lo menos de nombre las conocen. 2K, Ultra HD, que sería como una especie de 3K, sin serlo, el 4K, el 8K, cada vez vamos a resoluciones de mayor envergadura. Claro que estas resoluciones de mayor envergadura lo que hacen que sean carísimas, digamos, un televisor 4K, un televisor 8K hoy por hoy es relativamente de un precio casi inaccesible para nosotros. ¿Se entendió esta parte hasta acá? Sí. ¿Seguro? ¿Cuál es el otro cambio que hay? El otro cambio que hay es la relación de aspecto. Cuando hablo de relación de aspecto, ¿de qué estoy hablando? Cuando hablo de la televisión analógica, lo que tenemos es una relación de aspecto que nosotros llamamos 4:3, ¿sí? Que no es esta, es todavía un poco más cuadrada, ¿sí? Y en televisión digital lo que se ha pasado es una relación de aspecto 16:9. Fíjense que es mucho más rectangular, digamos, para que tengan una idea. Si yo comparo la 4/3 sería una cosa así. Le voy a sacar el fondo sin relleno para que vean. Esta sería la relación entre una y otra. ¿Sí? Esto para que las películas, como son en formato más horizontal, que entren mejor en la televisión digital. Bueno, esto es televisión digital, con la norma, con todo. Estamos hasta acá, me faltan dos cositas más y listo, liquido el tema. ¿Preguntas hasta acá?
Bueno, otras plataformas usan otras resoluciones. Esto es muy de YouTube y todo eso. Usamos, fíjense, menos píxeles y menos líneas. ¿Sí? 480 por ejemplo, 854 por 480. Bueno, vamos a sacar la palabra píxeles porque ahí no tendría que estar porque los va a confundir. Aprovecho y saco la palabra. Van a encontrar en YouTube, por ejemplo, este tipo de resolución. Con lo cual a veces uno se pregunta, ¿para qué grabo en 2K o grabo en Full HD si después en YouTube, por ejemplo, voy a tener resoluciones mucho menores? Bueno, pero igual uno tiene el máster en una calidad mejor y a futuro YouTube va a tener mejores resoluciones y otras plataformas van a tener mejores resoluciones y nuestro máster quedó con una resolución mayor. Acá me falta la G, muy lindo lo que hice. Muy bien. Pero en general se usan otro tipo de resoluciones y generalmente cuando hacen para Instagram y todo también usan resoluciones mucho mayores. Fíjense que acá cambia, ¿por qué? Porque Instagram es vertical. En vez de ser 1080 por 864 es 864 por 1080, ¿sí? Los videos de 360 es otra cosa. Bueno, se entiende mínimamente, son datos básicamente esto, no hay para explicar mucho realmente, son básicamente datos. ¿Preguntas hasta acá? En el texto está más explicado, lo leen el texto, lo leen en 15 minutos, leen el texto. Última cosa, que esto es lo fundamental. Hoy, la transmisión de televisión, transmisión. No hace falta decir que es de televisión. La transmisión de datos básicamente trabaja en una tasa que tiene que ver con los megabits por segundo. Por eso la introducción presentándole los bits. De acuerdo a la cantidad de megabits por segundo que yo transmito, voy a tener mejores calidades o peores calidades. Vieron que muchas veces el zoom, digamos, medio como que se corta, o a veces están bajando material y medio se corta, medio la imagen se pixela. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos transmitiendo, el sistema está transmitiendo muchos menos megabits por segundo de los que tendría que transmitir. ¿A qué voy con esto? Si nosotros queremos transmitir televisión 4K, necesitamos 26 megabits por segundo. No hay actualmente, para la televisión de cable, la televisión abierta y la televisión satelital, no hay ancho de banda que soporte los 26 megabits por segundo. Si queremos ir a 2K, bueno, 16 megabits por segundo, tranquilamente podemos, y lo hacemos, transmitir en 2K y necesitamos 16 megabits por segundo. Fíjense que cuando voy bajando la resolución, voy teniendo peor resolución, lo que necesito es una menor cantidad de megabits por segundo. Bueno, a menor cantidad de megabits por segundo yo voy a tener menor calidad. ¿Por qué explico esto? Porque cada vez a ustedes les va a parecer un mundo nuevo, maravilloso, que hoy lo conocen seguramente de nombre, que es el directo. Y para el directo, este tema de los valores de la cantidad de megabits por segundo, la tasa mínima de bits por segundo que yo quiero transmitir es fundamental cuando empiecen a hacer directos, porque ahora cada vez más para Twitch, con el OBS, con todo. Bueno, el 9 vamos a hacer una práctica, como no tenemos el sitio, vamos a hacer la práctica con el OBS y vamos a transmitir como si fuera un directo. Bueno, todo lo que es directo, ¿sí? Necesita básicamente pensar el tema de los megabits por segundo. No quiero insistir mucho más con esto. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, ya sé que se durmieron.
No, acá estamos, acá estamos. Están dormidos. Pero están. Están, dormidos, pero están. están. Bueno, yo ya sé, a ver, académicamente, igual la clase se está grabando y no importa porque sería un término académico. Yo sé básicamente que este tipo de clases es un dolor de huevos y un dolor de ovarios. Sí, lo sé, lo entendemos. Ustedes creen que nos fascina hablar de estos temas, no es un embole. Pero lamentablemente, por lo menos darle una mínima introducción a ustedes para que entiendan que a partir de ahora todo se va a resumir en bits, en megabits por segundo. Ojo que hay una diferencia entre los bits y los bytes. Cuando yo hablo de bytes, estoy hablando de almacenamiento. Tengo memoria de gigabytes, no de bits. Los bits es transmisión. Bueno, todo lo que tiene que ver con directo, sea, y no hablo de la televisión de aire, no estoy hablando del 7, 9, el 11 y el 13, está listo, vamos a ir a otro lado, de alguna manera vamos a ir a otro lado. Bueno, ese otro lado que vamos a ir, inevitablemente vamos a estar absolutamente rehenes de nuestros futuros amigos, los bits, los megabits, los bytes y los gigabytes. Vamos a estar realmente presos y rehenes de esa situación, por lo menos mínimamente que empiecen a ver estos temas porque inevitablemente les van a llegar. Digamos, hay que transmitir un móvil. Los móviles se transmiten con la mochila. Bueno, la persona que hace producción en el móvil con la mochila tiene que tener una idea, digamos cuántos megabits tengo que mandarte, por qué me llega o por qué no me llega la señal. Lamentablemente se empiezan a incorporar temas nuevos. Esto va a ser de a poco, no se asusten, no se alarmen. Lo van a aprender de algún momento, por lo menos lo más básico. Esto se complejiza muchísimo. Sale que salían los camiones exteriores con 4 o 5 personas. Bien, eso para los canales hoy es muy caro. Chau móvil, porque sale mucha guita, y mucho menos pagar 5 o 6 personas y pagar la antena y el microondas para mandar la señal. Entonces, lo que sale es el cámara con una mochila atrás, ¿sí? Esa mochila lo que tiene es 6 o 7 celulares, 6 o 7 celulares u 8, que inclusive son algunos de Movistar, algunos de Personal, algunos de Claro, o lo que sea, por si se me cae una empresa, tengo las otras, y se transmite directamente de esas mochilas en 5G a partir de los celulares. ¿Se entendió algo más de eso? ¿Vale? Sí, eso, sí. Sí, tal cual. Esa es la mochila que más se usa. Tal cual, tal cual. Y ahí hay que acomodar el tema de los megabits por segundo que puedo llegar a manejar. Está bien, no, pensé que estabas hablando de otra cosa. No, la conocía por el mojo. No por televisión, sino por mojo. No confundirse con las viejas mochilas. Mira, voy a mostrar una foto. Mira qué hermosa esta foto. Si la cámara me acompaña. Tengo una cámara beta y todo esto que es acá es la grabadora, porque las cámaras antes no tenían adentro su grabadora. No sé si lo llegan a ver con precisión. Todo eso era una grabadora que salíamos a grabar con la cámara y la mochila. Hoy la mochila lo que tiene es como si fueran 8 celulares, y lo que hace es a la imagen a ver, ¿por qué tiene 8 chips y 8 celulares para transmitir? Porque divide la imagen, que ya es por sí pesada, en Full HD, a los canales de transmisión en 4 celulares. Entonces, en los canales hay un aparato que tiene esas 8 líneas, se llama por teléfono el aparato. Al otro aparato que está en el estudio, esas 8 líneas, esas 8 comunicaciones, y el aparato lo que hace es juntar toda la información de 0 y 1 que está dividida en 8 y la vuelve a transformar en una única señal digital y la reproduce como video. ¿Se entiende? Agarra paquetes de información, como esto es ceros y unos, divide en 8 esa información y la vuelve a unificar un aparato que está en los estudios de televisión. Entonces, por eso cada vez se va a ver, digamos, estas mochilas que son como una mochila
normal, donde se puede guardar la cámara y todo, y tiene adosado como 8 celulares para transmitir, mucho menos pesada. Sí, a ver, se entiende, ¿no? En el móvil pagábamos 5 o 6 personas, no lo digo bien, digo al contrario, lo digo enojado. Antes en el móvil pagábamos 5 o 6 personas, ahora pago 2 personas. ¿Y qué pasó en la pandemia? En la pandemia los cronistas en toda parte del mundo transmitían con su propio celular con un palito de la selfie. Entonces ya ni siquiera eran 2, era una sola persona. Y a eso vamos. España ya está pidiendo productores que puedan ser periodistas, que hablen a cámara y puedan transmitir. Esto ya había empezado en la guerra del Golfo. La CNN habla con una marca de cámaras, Ikegami, una marca de cámaras de la hostia, una marca de cámaras japonesa. Entonces Ikegami había armado un modelo de cámara que era fantástico. La cámara misma podía editar, pero además llevaba un equipo adicional que podía transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Mandaban solamente un corresponsal a la guerra con esa cámara que grababa, se quedaba en un lugarcito, editaba y sacaba un aparatito bastante chiquito donde podía transmitirlo, podía hacer todo directamente y pagaban solamente una persona. De alguna manera, bueno, lamentablemente vamos a tener que luchar contra eso, pero bueno, porque generalmente, digamos, a ver, si vas a hacer todo, seguramente no sos bueno en todo. Podés hacer las cosas, pero no sos bueno en todo. En alguna vas a fallar. Pero básicamente lo fundamental de eso es que cada vez haya menos laburo. Pero bueno, nada, no importa. Discusión aparte. Sí, Ale. No, digo porque conozco más la industria del mojo y ahí hay dos o tres ejemplos que ha pasado esto. Digo, la televisión de Extremadura progresivamente fue capacitando a todo el personal para que laburaran en mojo. En Bélgica no, en Bélgica despidieron, capacitaron a los cámaras en mojo y a los tiradores de cable los echaron a la mierda. Y en la BBC los reconvirtieron. Entonces antes tenían 20 noteros y ahora pasaron a tener 500. Y armaron un sistema de cuadrícula y cubren todo Londres en menos de 2 minutos. Tienen en el lugar del hecho, porque los tienen con scooter. A ver, yo estoy a ver si la cámara lo ve todo. Con un palito de la selfie me tomo a mí mismo. Y esto es lamentablemente lo que viene. Bueno, Repeto el Pelado ya había laburado con eso hace unos cuantos años atrás. Que Sí. encima hacía la mímica de decir el cámara, y el cámara era el mismo. Sí, Sí, exactamente. se comió un par de puteadas por eso. A ver, es otra discusión, ¿ya? Hoy que venimos de otras discusiones, es otra discusión, pero por eso yo lo comento como algo anecdótico y chiquito. Últimamente, antes de la pandemia, ¿no? Últimamente, desde los canales me pedían gente para noticieros. Entonces yo lo que hacía era recomendar gente de la carrera de periodismo. No, me decían, no queremos gente de periodismo, queremos gente de realización audiovisual. Digo, ¿pero por qué querés gente de realización audiovisual? Porque realmente lo que más nos interesa es que puedan salir quizás con una cámara a la calle y que puedan editar. Digo, bárbaro, pero hay un problema. No tienen la menor idea de lo que es el periodismo. Digamos, te pueden hacer películas de ficción bárbara, pero no tienen la menor idea. Jamás tuvieron una clase de pirámide invertida, digo, las cosas básicas, digamos, de periodismo jamás pasaron por ahí, pasaron por otra cosa. No importa. Y ahí es donde pensás, bueno, hay algo en el mercado, que no sé, yo no estoy muy de acuerdo cómo van manejando y planteando las cosas. Pero bueno, esta cosa porque en periodismo me acuerdo que fue una discusión en más de una universidad con el tema de las nuevas competencias de los nuevos periodistas, la polifuncionalidad.
No, me cago en la polifuncionalidad, porque entonces te tengo para hacer 5 laburos y me ahorro 4 sueldos. Y justamente desde lo audiovisual generalmente intentamos, no digo que ganemos, pero justamente el tema de los roles, que los roles todavía tienen que ser específicos, porque es inevitable en lo audiovisual, por lo menos se nota, no sé en periodismo, pero en lo audiovisual se nota, digamos. Yo, por ejemplo, en cine no dirijo, sí en televisión, pero en cine no dirijo. En cine lo que hago es dirección de fotografía, porque sé que soy mucho mejor director de fotografía que director. Entonces, ¿para qué me voy a meter como director? Hago dirección de fotografía y dejo la dirección para uno que lo sepa hacer mejor. Punto. Digamos, esa idea en audiovisual, en realidad la idea es, o la intención es no pensar en la polifuncionalidad. Porque eso le sirve digamos, a los grandes intereses, no le sirve, no hace que mejore las posibilidades creativas. Por ejemplo, en dirección de arte. Dirección de arte en cine es un tema clave, que se ocupa de escenografía, la época histórica, de los colores, de un montón de cosas. Y bueno, si yo tengo, digamos, el cámara también lo hago laburar de director de fotografía, que no le pago los 2 sueldos, y bueno, ese tipo sabe hacer cámara o sabe ser director de fotografía. Las dos cosas no las va a poder hacer. Bueno, discusión aparte, Ale. Discusión aparte, porque, no, todo bien, pero viste, quizás No, por no, nuestra edad, no, estamos no. muy más sensibles a ese tema. Lo que me preocupa es ellos, que son más jóvenes, que se van a comer este garrón. Pero justamente por eso te decía antes, digo, es un debate que hay que darlo, digo, el rol de la profesión, el debate de la profesión, digo, porque utópicamente estamos en la facu y está buenísimo, pero salís y el mercado laboral es un tiburón asesino. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y lo peor es cuando, o por lo menos para mí, lo peor es cuando la universidad para mí pierde el rumbo y piensa exclusivamente en lo que pide el campo profesional. ¿Por qué? Porque eso armamos autómatas, armamos tecnicaturas, no hace falta una licenciatura. La idea de una licenciatura es que justamente prepare gente para que pueda cambiar ese círculo vicioso, que pueda mejorar las cosas. Pero obviamente la profesión lo que quiere es que alguien más barato que me haga lo mismo que me hace otro que me sale más caro y prefiero echarlo por la edad. Bueno, sí, tenés razón. Pero es un tema, ¿eh? Es un tema de arduas discusiones. Sí, sí. Cómo se referencia al campo laboral. Ah, lo que pide el campo laboral. Me importa un pito lo que pide el campo laboral. Nosotros le damos unas competencias, pero aparte tienen que conocer otras cosas, porque si no, el campo laboral se quedó cristalizado, digamos, no cambia más. Seguiremos haciendo polémica en el bar de acá al año 2080. Y es una locura eso. Bueno, no, perdón, No, no, pero está bien, perdón que yo me metí. perdón, digo que yo también me engrano. Me haces engranar, Ale, con esos temas. No, no, no. Te lo digo bien. Pero bueno, hay Vanina, Victoria, Jonathan, bueno, de Carlos mismo, Joaquín, ¿no? Son un poco más jóvenes, bueno, lamentablemente eso es un tema también, es un tema que hay que tener en cuenta. Bueno, más allá de eso, de televisión digital y analógica, hemos pasado un mal trago, digamos, el último mal trago del cuatrimestre. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Aunque les parezca esotérica la duda, pero pregúntenla, no hay problema. No, yo me quedé con el tema de la calidad, ¿no? De video que se transmite y demás. De alguna manera, al pasar a transmitir a través de los celulares, lo que hacemos es bajar la calidad de los contenidos también. Porque no están preparados, digamos, para transmitir en más megabytes, no, ¿cómo era? Megabits por segundo. Megabits, ahí está, megabits por segundo. Entonces, estamos yendo como, ¿no? Retrocediendo, porque hablamos, ¿no? Justamente de la calidad, de lo que tenemos que transmitir y demás, pero eso no pasa, en la realidad no está pasando. Como reflexión, digo, ¿no? No sé. Hay un tema que es un poco lo que estábamos hablando recién con Ale. Digo, acá hay un tema de costos. Ahora, ¿hasta cuándo bajás el costo en función de...
Pero no hablo de calidad, hablo de que realmente sea el material, sea significativo y sustantivo para la comunidad. Porque si no, caes en esa trampa de que, bueno, total, la gente le gusta la mierda, entonces le damos mierda. No, bueno, lo que pasa es que si siempre le da mierda, la gente lo único que ve es mierda. Ahora, ¿por qué no cambias en algún momento y le das otra cosa? Entonces, como le das mierda y la gente le gusta la mierda, no lo digo yo, estoy diciendo porque esto lo he escuchado en los canales, lamentablemente. Entonces, como le gusta mierda, ¿y para qué le vas a dar mierda en 4K? Si es lo mismo, dáselo en Full HD, si es lo mismo y sale más barato. Son temas críticos. Son temas críticos que también tienen que ver con, lamentablemente también tienen que ver con la profesión. Inevitablemente. Pero con celular cualquiera, esa idea de que cualquiera puede ser fotoperiodista. No, cualquiera no puede ser fotoperiodista. Realmente para ser fotoperiodista tenés que ser realmente una buena o un buen fotógrafo. Tenés que realmente saber lo que es una fotografía. Pero ¿qué pasa? Google le encanta porque tiene 1.000 millones de personas que le laburan gratis. Porque cualquiera saca una foto con el celular, es fotoperiodista. No es fotoperiodista. O cualquiera puede grabar cualquier cosa y está todo bien. Bueno, bárbaro, a Google le viene bien porque no le paga casi nadie y laburan, y un montón de gente termina laburando gratis para ellos, o por muy pocos mangos. ¿Sí? Bueno, eso va en detrimento de la profesionalidad. Pero bueno, lamentablemente estamos en eso, y si lo escuchás, ciertos discursos, no me quiero meter, porque me voy a engranar más todavía, pero ciertos discursos de cierta gente que hoy ha sacado 7% de votos en capital, o 9 votos en provincia, y decís, eso no es la modernidad. Eso, está bien, el campo nacional y popular se tendrá que hacer cargo de los errores, etcétera, todo lo que vos quieras, pero digamos, no es la modernidad. Reventar el Banco Central no es la modernidad, no es que nos vamos a transformar en modernos por arte de magia. En realidad lo que se quiere es hacer un terrible ajuste en lo laboral. Ahora, vamos a modelos complicados. Yo vengo de Colombia. Colombia hay gente que vive muy bien, muy bien. Yo en Colombia veo gente que tiene coches 4x4 que en Argentina no hay. En Argentina no las pueden garpar. A ese nivel les digo, a ese nivel. Y después, ¿qué ves? Lo que se llama el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, estrato 1 y estrato 2, cagado de hambre. Si comen una vez por día es mucho. Ahora, la gran parte de la población, ¿por dónde pasa? Por el estrato 1 y el estrato 2. Está bien, Colombia tiene una historia de violencia, Colombia es muy violenta, realmente es muy violenta, pero es muy violenta más allá de los temas económicos. Pero Perú pasa lo mismo, Ecuador es muy violenta y es muy violenta por los sistemas económicos que tiene. Bueno, ¿qué quieren? En Argentina, llegar a eso otra vez. Bueno, y vamos a tener un problema grave, gravísimo, porque hablan del modelo peruano, del modelo ecuatoriano, del modelo colombiano, no conocen un carajo esos modelos y realmente nos quieren llevar a eso. Obviamente, ¿para qué? Y bueno, porque esa gente se comprará esas 4x4 que están en Colombia, que hoy no están acá, y accederán a eso. Pero nosotros vamos a empezar primero a comer una vez por día, con suerte. Y una parte de la población no va a comer una vez por día. Bueno, ahí son temas muy, muy críticos que vamos a tener. Y todo eso también tiene que ver con el tema de la profesión. Bueno, listo, chao. No hablo más porque me van a hacer hablar y voy a tener que editar la clase. Bueno, preguntas de televisión digital, televisión analógica. ¿Se entiende básicamente los conceptos básicos? Lo básico, lo básico. Amíguense con los bits, porque van a encontrar mucho el tema de los bits por todos lados. Es eso, es información. La información, en vez de mandarla por pulsos eléctricos, la mando por bits. Nada más. Cuanto más bits yo use, me sale más caro, pero puedo mandar más y mejor información. Punto. No mucho más que eso. Cuanto más bits por segundo transmito, mejor. A ver, cuando ustedes compran el ancho de banda, el viejo truco de internet, ustedes compran ancho de banda, ¿qué es lo que están comprando? Lo que realmente compran son megabits por segundo. Si yo compro un plan de 5 megabits por segundo o compro un plan de 7 megabits por segundo, ¿qué va a pasar? Que me va a llegar
la información, sobre todo, no tanto la gráfica, pero la información que tiene video, que tiene movimiento, en 7 megabits por segundo me va a llegar más rápido, no se me va a cortar, no se me va a congelar. Ahora, cuando en Argentina las empresas son muy piolas, muy pispiretas, donde te dicen, bueno, usted compra 5 megabits por segundo. Ahora, en la letra chica te dicen, bueno, ahora, nosotros quizás 1 milisegundo por día le vamos a dejar usar los 5 megabits por segundo, el resto menos. Pero como vos no ves la letra chica, chao, cagaste. Decís, pero ¿cómo? Si yo tendría que tener 5 megabits por segundo y no me parece que tengo y se me traban las cosas y todo. Y bueno, esto también tiene mucho que ver con, yo no puedo decir nada, porque trabajé con él, con Carlos Menem, digamos. Acá las empresas de telecomunicaciones y después con Macri mucho más, digamos, hacen lo que se les canta. Total, ¿qué importa? Y Bueno, encima... pero expert, te diría, pero las empresas son dueñas y la propiedad es privada. Lo importante es que son dueños de poder darte el servicio que ellos quieren, porque es propiedad privada. Acá venimos con un problema grave. ¿A quién le dieron la telefonía en Argentina? A una empresa española. Yo soy Álvarez, gallego, Justo le das a una empresa que no entiende un carajo de telecomunicaciones, no entienden un carajo de televisión, no entienden un carajo de nada, y le diste las telecomunicaciones a ellos. Y bueno, ¿qué crees después? Si después las cosas no andan, bueno, no te quejes. Yo la última reflexión que hago así para cerrar es que Sí, la misma gente que dice que la televisión no sirve para nada, que ya nadie la ve, que no aplica, no modifica nada, las dos provincias que el peronismo perdió en el sur son las son las dos provincias que fue bombardeado con el tema de los mapuches. A los medios centrales, digamos, con el problema de los mapuches que venían a invadir toda Europa, las dos provincias peronistas, la cuna del kirchnerismo, perdió las elecciones y ganó Juntos por el Cambio, Chubut y Santa Cruz. Y eso es por la influencia de los medios con las noticias. Las noticias todos los días vemos robos, asaltos, que son ciertos, en el Gran Buenos Aires, con muertes y manifestaciones y todo. En Capital Federal no hay robos, no hay asaltos, no hay nada, porque siempre hay, o no hay cámaras, porque todas las cámaras son de los municipios de Gran Buenos Aires. Entonces hay una delincuencia y un descontrol en la provincia de Buenos Aires. Digamos, todo tiene, todo un correlato. Pero no vamos a hablar más. Cerramos con una cosa. Hasta acá preguntas, dudas de televisión digital y analógica. No nos metamos con ese tema. Televisión digital y analógica, listo. Vamos a una cosa de formato. ¿Me puedes poner en Google un programa? Pero, ¿cómo no? Yo no sé qué tenés seteado ahí. No, pero si no, puedes entrar acá. Ah, Bueno, como verán, estamos los dos en un mismo lugar. Estamos. ¿Qué querés? Google. Google Empresa. Un segundito. Le queremos, por lo menos, para charlar otras cosas de formato y todo, algo bastante particular. Un programa de televisión de cable, capaz que alguno lo conoce, lo escuchó. Ya estamos llegando. No. Pero vos si querés hacer la introducción y yo te pongo en YouTube algún programa. Eso. Es un programa periodístico, pero que nos parece que el periodismo lo manejan de otra manera. Pero aprovechamos y vemos algunas cositas que hemos visto de cuando hablamos de formatos, presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a ver, el programa dura 52 minutos, vamos a ver casi el primer bloque y nada más. El programa se llama Fort Apache. No sé si alguna o alguno de ustedes lo ha visto o lo conoce. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar? No. Sí, creo que lo vi en otra materia. Ah, mirá cómo nos. ¿En qué materia? ¿Gestión de medios? Creo que sí, profe. Gestión de medios, hay dos profes. ¿Vos con quién lo cursaste? ¿Con Josamo o con Sergio?
Con Sergio. Con Sergio. Fíjate, hay uno que está Jorge. No. Espera que por la parte, ¿con quién me dijiste? Con Jorge Alemán. Ahí está. Con Jorge. Este. Bueno, lo pasamos, pero más allá del programa, un poco lo que hablamos de puesta en escena y todo eso, a ver si lo podemos referenciar, referenciar acá. Bueno, ahí lo largamos y cualquier cosa vemos 3, 4 minutos seguidos y volvemos y charlamos algunas cosas. Hoy en Fora Apache vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a hablar del populismo y de Podemos. Empezaremos con una reflexión de un tipo que aprendió a pensar con Antonio Gramsci, pero también con Juan Domingo Perón. Era argentino, aunque trabajó muchos años en universidades anglosajonas. Se llamaba Ernesto Laclau. Murió justo cuando Podemos estaba en plena precampaña. Laclau decía que cuando las masas populares excluidas se incorporan a la arena política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista liberal. Sin embargo, el populismo, continuaba Laclau, evita que la política se convierta en nueva administración. Abróchense los cinturones. Hoy vamos a volar. Yo pensaba que en Fort Apache no nos íbamos a atrever a hablar del populismo, se equivocaba, como decía, hoy vamos a volar, para ello contamos con una mesa de excepción, a mi izquierda Íñigo Errejón, miembro de la dirección de Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Se estrena por fin en mi programa Alberto Garzón, miembro de la dirección de Izquierda Unida, bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias. Nos acompaña también Carolina Descansa, miembro también de la dirección de Podemos. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Gracias por la invitación. No podía faltar en este programa Manolo Monedero, miembro de la dirección de Izquierda Unida, jurista. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablito. Nos acompaña también Jorge Alemán, miembro de la izquierda lacaniana. Me ha pedido que le presente así. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Es un honor estar en Fort Apache. Gracias. Gracias a ti, cierra la mesa, Enrique Viana, que yo definí una vez como marxista, como gramsciano de derechas, periodista de La Vanguardia. Bienvenido al programa. Gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en este programa, en el punto de mira. ¿Qué es el populismo? El teórico político argentino Ernesto Laclau entendió que todo cambio político en un sentido progresista pasa por constituir al pueblo como actor político colectivo. Hoy conceptos de su teoría como los significantes vacíos o sus interpretaciones de nociones gramscianas como hegemonía o antagonismo resultan fundamentales para explicar procesos políticos que están desbordando la política a ambos lados del Atlántico. Esta noche en Fora Apache hablamos de populismo. Vamos a empezar fuerte con la pregunta del minuto. Una de las referencias fundamentales para Ernesto Laclau era el comunismo italiano. Después de la Segunda Guerra Mundial en Italia hubo un debate entre los partidarios de entender el Partido Comunista Italiano como el partido de los proletarios, como el partido de la clase obrera. Otro sector del partido, en el que estaba todo ligado, decía: no podemos olvidarnos del Mezzogiorno, el sur de Italia, donde no hay clase trabajadora. Hay, por lo tanto, que hacer política con la gente que reivindica el derecho al agua, con la gente que reivindica las cooperativas escolares, con la gente que combate contra la mafia. 20 años después, el Partido Comunista Italiano se había convertido en el principal instrumento político de incorporación de sectores excluidos de la política a la política italiana. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Errejón. ¿Por qué la experiencia italiana, por qué la experiencia del comunismo italiano es algo tan importante para entender a Laclau y para entender el populismo? Bueno, porque yo creo que Ya estamos. Bueno, ¿lo vieron, lo escucharon esta primera parte? A ver, ¿cuál es la idea? Vamos a tratar de analizarlo desde el punto de vista del formato. Una cosa aparte, digamos, realmente, si pueden leer el libro de Laclau, es de las cosas más sublimes que se han escrito. Realmente, traten de leerlo.
y se van a dar cuenta que el 99% que cada vez que habla de la palabra populismo no entiende un carajo lo que es el populismo, no tiene la menor idea y bastardea todo el tiempo la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, porque leer tipos inteligentes realmente a buena parte de la clase política argentina se les complica bastante porque no lo entienden. Si pueden leer a Laclau, es bárbaro. Bueno, pero el programa. Empiezan a entender cuál es la estructura y se acuerdan que hemos hablado inclusive del programa de Mirta Legrand, los ejes, ¿sí? ¿Cómo es el formato del programa? ¿Cómo empieza el programa? Si nosotros tuviéramos que poner, ¿se acuerdan cuando hablamos de las cajitas? ¿Qué pasaba al principio en el programa? A ver, lo voy a pasar otra vez. Sí, también lo terminamos rápido. A ver dónde lo tengo. No, voy acá. Ahí. Señor director, Sí. ponche y humille. No, dale play, dale play. ¿Le doy play? Sí. Hoy en Fora Apache vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a hablar del populismo y de Podemos. Empezaremos con una reflexión de un tipo que aprendió a pensar con Antonio Gramsci, pero también con Juan Domingo Perón. Era argentino, aunque trabajó muchos años en universidades anglosajonas. Se llamaba Ernesto Laclau. Murió justo cuando Podemos estaba en plena pre-campaña. Laclau decía que cuando las masas populares excluidas se incorporan a la arena política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista liberal. Sin embargo, el populismo, continuaba Laclau, evita que la política se convierta en nueva administración. Abróchense los cinturones. Hoy vamos a volar. Bueno, a ver. ¿Cómo podemos pensar en esta primera parte en la estructura? ¿Qué es esta primera parte? Son todos programas iguales después, ¿eh? Sí. Es un copete introductorio. Bien. Que habla del contexto, de lo que va a ser el programa. Exactamente, pero además en ese copete, que generalmente en Argentina no hacen eso, baja su línea, digamos, él marca, digamos, hace 2 o 3 juicios de valor y está marcando, digamos, también su posición. Ahora, 2 cosas. Primero, el título, Fort Apache. Fort Apache. ¿Por qué se puede llamar Fort Apache? ¿Por qué eligieron ese título? Porque el título es una parte fundamental en un programa, en un contenido. El título es fundamental. ¿Por qué les parece que se puede llamar Fort Apache? Por Fuerte Apache, por el barrio de 3 de febrero. ¿O te parece que allá en España conocen el barrio de 3 de febrero? Con todo el respeto por el barrio de 3 de febrero, ¿está claro? Tiene que haber algo más. Si no... Igual, tiene la propaganda. Quería mostrarle el logotipo de Fuerte Apache. Pero a ver si lo puedo callar. Dale, sigamos Bueno. pensando. En realidad, Fort Apache tiene que ver con una película yankee. Una película yankee muy particular, ¿sí? Que dirigida por John Ford, que es un director de Hollywood de los años 30, que ha hecho mucha campaña para el gobierno yankee, y su actor era John Wayne. John Wayne, que es, digamos, el actor, el cabo, y digamos, John Wayne es de alguna manera equivale a hablar de Ronald Reagan, es lo mismo, es la imagen de Ronald Reagan. Pero ¿qué pasó en esta película? En esta película, digamos, es la primera vez y la única vez que John Wayne, este actor, patriarcal, colonial, fascista, terrible, o sea, todas, las tenía absolutamente gorilón, terrible, las tenía todas, en realidad lo que hace es luchar para salvar una reserva india, cuando en todas las películas anteriores de él había matado a todos los indios que había en el set. Bueno, en esta película hace lo contrario. Entonces, fíjense que toma este tema de esta película. Es cierto, usted me va a decir, y si no vi la película no me doy cuenta. No, bueno, puede ser, pero de alguna manera con el título lo que está planteando, aparte de este copete,
Copete de entrada, está planteando, digamos, desde dónde está pensado el programa, por qué y desde dónde está pensado el programa. Si bien el Copete está, a ver, esto es una señal de cable, digamos, no está muy lindo, iluminado, tiene una luz bastante dura, el fondo no tiene tanto detalle, tiene un plano de él que está centrado, tiene algunos problemas, pero bueno, digamos, Copete, o sea, empiezo Copete. Y después del Copete, más allá que dice, habló en los cinturones o algo así, vamos a volar. Bueno, a partir de ahí empiezan los títulos. Fijémonos en los títulos. El populismo, continuaba la Clau, evita que la política se convierta en nueva administración. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esos títulos? ¿Qué se les ocurre? No digo que estén mejor ni mejor ni peor, digo en el sentido de cómo se piensa un contenido de este tipo. ¿Por qué les parece que los títulos son así? Lo de la moto, ¿qué es lo que pasa? Es contrahegemónico, básicamente. Digo, la flecha tirándole a la galera es matemos a la oligarquía. Bueno, sí, para empezar, ¿qué más? Sí, tampoco a ver televisión, tampoco vamos a hacer discursos, digamos, muy complejos que dejen mucha gente afuera, sí. Y además lo de la moto, básicamente la moto uno lo puede asociar a que con la moto tenés una movilidad individual, autónoma, te podés meter en cualquier lado, podés ir muy rápido, bueno, más allá de otros conceptos, digo, uno básicamente cuando empieza a pensar un contenido lo tiene que pensar desde algún lado. Está bueno lo de la moto, está malo, bueno, pero es una idea conceptual a partir de cómo pensamos el programa, desde dónde lo pensamos, cómo pensamos el título, desde dónde pensamos el título y qué títulos vamos a hacer. No es que ponemos cualquier título al pedo, estamos poniendo un tipo de título que tiene que ver con esa lógica del programa. Uno después puede estar de acuerdo o no con la lógica del programa, pero empieza a tener una lógica el contenido. Hay, digamos, la moto nos infiere una condición de libertad. La moto lo que te da es libertad, porque uno va solo, digamos, siempre la imagen del motoquero, la ruta hacia el infinito. Digamos, uno de los de las características del personaje de House era que andaba en moto y eso le permitía ser libre, más allá de sus conflictos, sus ataduras, digamos, él tenía su problema con la pierna, pero la moto le daba esa libertad de no tener problemas, no tener el problema de la pierna, digamos. La imagen final, no voy a spoilear ninguna serie nueva, la imagen final de la historia de House tiene que ver con la moto y esta libertad y este ir hacia donde uno quiere, donde se lo lleva el viento, digamos, esta posibilidad de con sus manos, con la moto, tener la libertad. Digamos, un poco lo que toma el programa, ¿no? El hecho de la libertad. Nada es ingenuo y todo tiene una producción de sentido muy específico. Entonces, vimos Copete, vimos los títulos. El Copete es como un tapón. ¿Se acuerdan que en un momento vimos un programa de farmacia y todo, que tenía un tapón? Bueno, tiene ese tapón medio feíto, no importa. Tiene el separador y larga el programa en el piso. Y presenta primero a las personas, ¿no? Presenta primero a las personas, sin uno audio por uno. Bueno, arriba. Ahí sí también les sugiero Jorge Aleman. Él le dijo Jorge Alemán. Jorge Aleman. Para mí es uno que dijo que era lacaniano, no, como era Sí. marxista. Alemán, miembro de la izquierda lacaniana. Me ha pedido que le presente así. Muchísimas gracias por venir a Portal. Es uno de los tipos argentinos más inteligentes que yo he conocido. Realmente es un capo, es cierto, es muy lacaniano y a veces uno, digamos, para terminar de entenderlo, es embromado. Bueno, ¿qué hizo? Presenta la mesa uno por uno, ¿sí? Les deja hablar un poquito a cada uno, ¿sí? Pero paró ahí. Puesta de cámara. ¿Qué notan de la puesta de cámara?
y les digo, piénsenlo en función del programa de Mirta Legrand. Que no le veo la cara, muchachos. No, el tema del eje de mirada, ¿no? A ver, esto también, digamos. Tendría que estar mirando a cámara. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan con Mirta Legrand que decíamos las 3 cámaras? 1, 2 y 3, digamos, las 3 de acá. Este programa tiene esa disposición de cámaras. El de Mirta Legrand, ¿qué hizo? La 1 y la 3, ¿a dónde las pasa? Allá atrás. A ver si puedo agarrar el plano un poquito, el plano más grande. A ver. Si alguien pensaba que en Fort Apache... Esa es la cámara 2, que es la de él, no hay problema. Como decía, hoy vamos a volar. Para ello contamos con una mesa de excepción. A mi izquierda, Íñigo Errejón, miembro de la dirección de Podemos. Muchísimas gracias. Él mira, Pablo mira de izquierda a derecha, al invitado mira de derecha a izquierda. Está bien, el eje está bien, pero ¿qué pasa? Tengo el plano ¿qué? El plano oreja, ¿por qué? Porque la cámara está de este lado y tendría que estar ¿qué? Atrás de Pablo, a su derecha. Gracias por ¿Se entiende? Gracias por invitarme. Y va a pasar con todos igual. Acá es la cámara 2, lo único que esta cámara 2, bueno, le dan un movimiento, le dan algo, es bastante espartano, digamos, la escenografía y todo, la mesa brilla mucho, bueno, tiene algunos problemitas, pero bueno, más allá de eso. Y fíjense, dentro de la estructura, presenta a cada uno, y una vez que termina presentar a cada uno... Donde no hay clase trabajadora. Hay, por lo tanto, que hacer política con la gente que reivindica. Yo no sé si conocen quién es Pablo Iglesias en realidad. Capaz que Alejandro, vos lo conocés de algo. Bueno, en realidad Pablo Iglesias fue No terminó. Fue legislador en España. Sí, fue de la oposición y después... Rompió con Podemos, sí. Rompió con Podemos, no sé qué le pasa. Pero bueno, en un momento parecía un tipo muy piola y venía de este programa. Igual, hablando de televisión, ven que siempre está bajando línea, ¿eh? Si ven que hay alguna similitud con Fantino, es todo un sueño, ¿eh? Indica el derecho al agua, con la gente que reivindica las cooperativas escolares, con la gente clave, digamos, la experiencia italiana. A ver. Indica las cooperativas escolares, con la gente que combate contra la mafia. 20 años después, el Partido Comunista Italiano se había convertido en el principal instrumento político de incorporación de sectores excluidos de la política a la política italiana. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Errejón. Fíjense, tiene una estructura, pero antes, ¿se acuerdan que largó un informe? Es decir, izquierda lacaniana, me ha pedido que le presente así. Cuando termina de presentarlos, digo como estructura de formato. Gracias a ti, cierra la mesa Enrique Julián, al que yo definí una vez como marxista, como gramsciano de derechas, periodista de La Vanguardia. Bienvenido al programa. Gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en este programa, en el punto de mira. En el punto de mira, ¿qué es? Digamos, un informe, digamos, si ven Bendita, tiene una estructura en un punto parecido, digamos. Un informe que ese informe tiene que servir como disparador de qué? De que hable cada uno. Ahora, ¿qué es el populismo? Cuando habla cada uno, olvidarnos del Mezzogiorno. Entre la estructura hay una idea. Hay 1 minuto para cada uno. Y ahí termina todo el primer bloque. Tanto que hacer política con la gente que reivindica el derecho al agua, con la gente que reivindica las cooperativas escolares, con la gente que combate contra la mafia. 20 años después, el Partido Comunista Italiano se había convertido en el principal instrumento político de incorporación de sectores excluidos de la política a la política italiana. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Errejón. ¿Por qué la experiencia italiana, por qué la experiencia del comunismo italiano es algo tan importante para entender a la... Bueno. Una consulta. Dale. Que los políticos estén más cerca del talento y los, entre comillas, intelectuales estén más lejos. ¿Está pensado también? ¿Por qué no? Ahí esa pregunta sí, a ciencia cierta no te lo podría decir, pero puede ser. También puede ser. Mirá. A ver, esto como, fíjense en el video de Les Amateurs de las Ollas, de alguna manera el que entregaba la palabra, el que decidía quién hablaba era el periodista. Bueno,
de alguna manera vos también decidís de producción quién pones cerca y quién pones atrás. En realidad, de todos ellos, obviamente, Jorge Alemán, digamos, los junta a todos y se los come en un pancho, pero bueno, quizás como es también puede haber una lógica de que como es el invitado extranjero de alguna manera, no está cerca y están cerca los políticos. Pero, Ale, puede ser, cualquiera de las dos, lo que digo yo, lo que yo, puede ser cualquiera de las dos, pero también hay siempre un criterio. La idea es que cuando se piensa un formato, que uno a priori piensa que bueno, es todo azaroso, no hay cosa azarosa, no hay cosa ingenua. Se trabaja realmente sobre una idea de formato que hay que repetirla todo el tiempo. Después pasará apuro para no... ¿Qué hice? En la propaganda. ¿Qué te parió? No, dale play. Espera, te lo saco del aire No. y yo te lo pongo más adelante. Estamos al aire, así que si querés Se decir algo construye en respecto. un Bueno, partido va a hablar cada una uno. buena parte que además puede reivindicar con éxito la y vamos representación al final de la verdadera nación italiana. Y eso creo que lo hace alejándose de una nación de la izquierda, particularmente del Partido Socialista. Y esto, a mi modo de ver, este giro que declarará la evolución posterior del Partido Vieron que no Comunista quedan muy bien las cámaras así, pero bueno. Bueno, si algo tienen en común los viejos marxistas y los nuevos liberales es lo intranquilizador que les resulta el fantasma. Nada, pulsa con la publicidad, ¿eh? Agradecemos mucho a Alexis, que me quiero sí, sí. De que la discusión política por la institución del sentido que se da a las sociedades esté siempre abierta. Y es verdad que eso nos remite siempre pues, una indeterminación. Todo régimen se construye siempre invocando un pueblo nuevo, nada, siempre. en algún pero momento régimen, corta, una vez constituido, dice, igual está. Va a cortar el primer bloque y va a haber un separador, digamos, una imagen separador, sí que marca el final del primer bloque y el comienzo del segundo bloque. El segundo bloque ya es más un picadito, bueno, si les interesa lo pueden ver en internet, hay 3, 4 años de emisión de programas. Pero bueno, entienden, digamos, cómo se piensa una estructura de un programa periodístico parecido a los que puede haber Argentina, lo que pasa es que la diferencia la marca el periodista y la marca los invitados. Bueno, pero porque ahí en los invitados en Argentina se piensa desde otro lado. ¿Sí? En general no invitamos mucho a los intelectuales porque saben mucho más que los periodistas, y los periodistas, digamos, de alguna manera, ¿qué le van a preguntar a un tipo que es intelectual? Digamos, no hay, así todos lo han invitado alguna vez a Jorge Alemán a algún programa o algo, pero bueno, digamos, lo que sería el mainstream de los periodistas no le puede preguntar ni cómo se hace el arroz con leche a Jorge Alemán. Bueno, pero más allá de eso, esta estructura, digamos, empezamos copete, cómo se pensaron los títulos, cómo es la presentación del programa, la regla, digamos, se marca el informe, la regla del minuto, bueno, todo eso. Y la posición de cámara, empiezan, digamos, a entender un poco más las explicaciones que veníamos de las clases pasadas. Bueno, esa era un poco la idea de esto, que empiecen a entender en un caso específico, digamos, todo esto que hemos explicado. Acá prácticamente lo que no hay es informe compañero ni nada, y hay una estructura. Después sí, habrá un bloque donde hablan entre ellos y habrá un bloque de cierre. Bueno, toda esa estructura, todos los programas de alguna manera se repiten de la misma manera. Yo, por mí, no. Bueno, era un poco eso, digamos, de tratar de juntar dos cosas que vimos en dos clases distintas, juntarlos en el mismo programa. Bueno, ya es tarde. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Vamos a dar por concluida la clase de hoy. Cortamos y algunas consideraciones finales. No,